Buenas tardes, familia. La razón por la que queremos hacer este pequeño video es porque los muchachos estuvieron aquí en casa y me preguntaron, ¿por qué no haces un pequeño video con referencia a la importancia de emprender en estos tiempos y así va a servir para el grupo y para algunas amistades y familias? Yo le digo, ok, me parece bien. Y entonces, pues nada, salió esto. Yo creo que la razón por la cual las personas no emprendían en el pasado era porque las personas se sentían muy a gusto en sus empleos tradicionales. Eso se debía a que en el pasado existía una mayor demanda que oferta, y entonces eso traía consigo que las empresas no dieran literalmente abasto y necesitaban de muchos empleados. En el pasado, algo que se notaba era que las personas podían hacer carrera dentro de esa empresa. O sea, una persona podía durar fácil 20, 25 o 30 años dentro de la empresa. E incluso un escritor como Robert Kiyosaki, el escritor que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre, Escuela de Negocios y varios, él explica que la empresa era como un gran papá. Y era un gran papá que era capaz de asumir todas las necesidades en el hogar. Y eso no era, una de las razones que existía era que había muchos beneficios laborales. Existían las pensiones, existían las primas, existían un mayor número de días acumulados para vacaciones. Y una cosa importantísima que existía en el pasado eran que los salarios, los sistemas de seguro eran sumamente asequibles. Hoy en día vemos que nada de eso funciona de esa manera. Lo que estamos viendo hoy en día son empleos a término fijo y a corto plazo. Y eso se debe a que las empresas están tratando de reducir la mano de obra y los beneficios a escala masiva. Y eso en estos tiempos se llama desalarización. Y un ejemplo clave de la desalarización, es en el empleo de las ventas. Si tú notas lo que están haciendo las grandes empresas y los retails, ellos están tratando de eliminar el intermediario entre los dos. Y eso se debe a que con los nuevos adelantos de las plataformas digitales y las herramientas de la internet, ya prácticamente se hace innecesario un vendedor, o sea, un intermediario. Pero no solo en el caso de las ventas podemos ver eso. Si vamos a las instituciones bancarias, podemos ver que los tellers, o sea, las personas que eran los cajeros, ya eso no existe. Hoy por hoy lo que nos atienden son máquinas. Incluso cuando tú llamas al servicio al cliente, tú hablas con máquinas. Otro ejemplo que yo he notado es cuando vas al aeropuerto. Cuando vas al aeropuerto y necesitas hacer el chequeo, todos son máquinas. Hay una muchacha que te ayuda en determinado momento que tú lo necesites, pero ella literalmente está ayudando a la máquina, que es la máquina que en el futuro le va a usurpar su empleo. Y un caso que yo veo determinante también es el caso de los dibujantes de arquitectura. Cuando surgió el sistema de AutoCAD, ya prácticamente los dibujantes de arquitectura no son necesarios. Otro ejemplo que yo veo todavía más peligroso que la desalarización es el tema de la globalización. ¿Y por qué la globalización? Yo diría que especialmente el mercado asiático, como China y la India, han venido a usurpar la mano de obra de nuestros países, porque es que los precios con los que ellos vienen aquí, literalmente nosotros no podemos competir, y eso está trayendo consigo la eliminación de los pequeños negocios y por ende los empleos de los pequeños negocios. Otro factor que existe es el empleo contingente. ¿Y qué cosa es el empleo contingente? El empleo contingente es ese empleo por el cual te contratan por 2, 4, 6, hasta 8 meses y te pagan por un servicio prestado. Eso lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de la época de crisma, cuando es necesario una fuerza de empleados para los malls y cosas así por el estilo. Una cosa que yo he venido observando es el tema de la información. Y es que la información está viajando a una velocidad vertiginosa. Y hoy en día, cuando un muchacho se gradúa de la universidad, ese tipo de conocimiento se vuelve totalmente obsoleto al quinto o 6 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dueño de la empresa, ¿qué es lo que prefiere? ¿Cómo se dice? Él prefiere traer a uno nuevo que está más fresquito y con la información más vigente, más centrada,
Otra cosa que estamos notando es el tema del retiro. Si tú miras el statement que te manda la IRS cuando a fines de año, para tú hacer tus impuestos, tú notas que en la parte de abajo, en unas letras pequeñas, en verde, ellos te dicen que no te garantizan ni a ti ni a mí que va a haber un ingreso para nosotros en la época de nuestro retiro. Lo que ellos no te dicen es por qué no va a haber un retiro. Y yo te voy a explicar lo que ellos no quieren que tú sepas. Y lo que sucede es que cuando se originó la ley del Seguro Social, el 14 de agosto exactamente de 1935, por el presidente Roosevelt, el estilo de vida de los americanos era solo de 47 años. ¿Y por qué era solo de 47 años? Bueno, habíamos acabado de pasar la depresión del 29, no existía el aire acondicionado, no existían las comodidades que tenemos hoy en día, no existían los adelantos médicos con los que podemos contar hoy en día. Y entonces eso para el gobierno era muy rentable, porque la persona se retiraba a los 62 años y entonces el promedio de vida era 47, o sea, las personas literalmente no llegaban a tener esa cantidad de retiro. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con la tan buena bienvenida a longevidad? Hoy en día el promedio de vida de los americanos es de 79 años y se piensa que en 30 años puede llegar hasta los 90. Eso está trayendo consigo que ya una estadística en el año 1992 mostraba que éramos 10-1, o sea, éramos 10 americanos trabajando para un retirado, en relación a los inicios cuando comenzamos en el año 1935, éramos 30 americanos trabajando para un retirado. En el 92, vuelvo a repetir, éramos 10-1, 10 americanos trabajando para un retirado. Pero lo curioso del caso es que ya en el año 2010, esa estadística mostraba que éramos 3-1, o sea, 3 americanos aportando para un pensionado. Y ya se está hablando que para el año 2025, 2030, esa estadística puede ser de 2-1. Déjame explicarte esto un poquito más profundo para que tú tomes una percepción y tengas una conciencia de la gravedad del asunto. Si tomamos la referencia actual de 3-1, o sea, 3 americanos trabajando para un retirado y tomando como base un salario de unos $2,000 mensuales, si le quitamos el 15% a ese salario de $2,000 y la proporción es 3-1, o sea, 3 aportando por el 15% de 2,000 son 300, o sea, sería 300 por 3 sería 900, y la escala original estamos hablando de 2,000, o sea, había una diferencia de 2,000 a 900 de $1,100, y entonces en por ciento eso sería un 55% de déficit por el cual estamos afrontando en estos momentos. Y no es raro que el gobierno tome medidas constantemente, y estamos viendo un hilo conductor que está trayendo consigo que están buscando que las personas trabajen más con menos, que las personas trabajen más para pagarle menos. Y entonces eso, te puedo decir que la mala noticia es que eso nunca va a cambiar, porque es evidente que el mal viene de la base de la pirámide pensional. O sea, en el pasado habían muchas más personas aportando que recibiendo los beneficios. Hoy estamos viendo todo lo contrario. Básicamente, con esta información lo que quiero es que hagas una conciencia de que debes hacer algo por ti, por tu futuro y por el de tu familia. Y esto lo que estamos prácticamente viendo es un problema digamos, que es un problema clásico de la sociedad, y es el tema de la supervivencia. Yo digo que la gran pregunta, después de haber escuchado una información como esta, es: ¿tú quieres ser parte del problema o quieres ser parte de la solución? En mi caso personal, yo decidí ser parte de la solución, y por eso decidí tomar la decisión de emprender. Gracias, espero que esto lo haya ayudado.